Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. La construcción del Partido del Proletariado en Colombia hace parte de la materialización de una nueva organización de vanguardia de la clase obrera a nivel mundial. El proletariado necesita la Internacional Comunista. Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Buenas noches. Mi acostumbrado fraternal y combativo saludo de clase para toda la audiencia que en este momento se conecta al programa Vanguardia Obrera, igual a los amigos Ricardo y José que llevan ya varios programas acompañándonos en el mismo. Desde el tercer programa de Vanguardia Obrera, cuando la Unión Obrera Comunista lanzara la campaña de organización, hemos venido planteando esa imperiosa necesidad de la construcción del partido en cada uno de los programas que han seguido. Y el tema de hoy tiene que ver, pues, dando un salto, pues, cualitativo, es el proletariado necesita la Internacional Comunista. Bienvenidos entonces a este nuestro noveno programa Vanguardia Obrera. Lo más destacado de la un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Lo más destacado de la semana. Iniciamos entonces hoy el programa con los sucesos noticiosos tanto nacionales como internacionales. En lo nacional, en el barrio El Codito, ubicado al nororiente de Bogotá, se vivió una asonada contra la policía después de que fueran heridos a balazos dos jóvenes que se rebuscaban el sustento con el transporte pirata, entre comillas pirata. Las masas que habitan dicho barrio lanzaron todo tipo de artefactos contra los uniformados que recibieron apoyo, como era de esperarse, de los asesinos del ESMAD. Así responde el Estado burgués a las necesidades de las masas. No hay empleo, pero cuando las masas se rebuscan, entonces aparece la bala, aparece el bolillo, aparecen los gases. En lo internacional, en la India, obreros que trabajan para empresas imperialistas como la Apple se cansaron de los bajos salarios, del incumplimiento con el pago de los mismos, de la extensión en su jornada de trabajo y de la subcontratación laboral, entre otros. Por ello, más de 12.000 obreros se lanzaron a destruir todo lo que se relacionaba con sus patronos: carros, oficinas, escritorios, papelería, en fin, todo. Y esta es una muestra de la rebelión de los explotados contra los explotadores. En lo internacional, con la continuación de la guerra imperialista, el gobierno de los Estados Unidos sufrió un ataque cibernético, aparentemente por parte del gobierno ruso. El Departamento de Energía y su Administración Nacional de Seguridad, que se encarga de cuidar las reservas nucleares, fueron atacadas por ciberespías, según los yanquis, desde marzo de este año, sin ser detectados. Por ahora se responsabiliza a los rusos,
Nada extraño en una época en que se aceleran los preparativos de la Tercera Guerra Mundial Interimperialista. En cuanto al movimiento comunista internacional, el pasado 18 de diciembre, los comunistas revolucionarios del mundo conmemoramos el nacimiento de José Stalin. Recordemos al maestro del proletariado y terror de los fascistas y revisionistas. Stalin, como un hombre sencillo que cometió errores como cualquier persona, pero ante ellos afirmamos que pesan más sus aciertos que los errores que cometió. Recordemos con cariño el legado de Stalin, aprendamos de su ejemplo que tanto nos sirve en las actuales épocas tan convulsionadas. En cuanto al Estado y las contradicciones de las clases dominantes, el régimen de Uribe, en cabeza del títere Duque, pretende imponer un decreto antiterrorista cuyo objetivo es reprimir la lucha revolucionaria de las masas, especialmente de la juventud, que en estos meses se ha levantado en beligerantes manifestaciones contra las fuerzas del orden burgués. Propósitos inútiles de las clases dominantes por aplacar la lucha de masas que cada vez más se organizan y actúan de forma combativa contra el régimen y sus fuerzas represivas. La farsa de negociación del salario mínimo para el 2021 es una excelente oportunidad que deben aprovechar los comunistas revolucionarios para vincularse a las masas con audacia y organizar las fuerzas para pasar a la ofensiva y conquistar las reivindicaciones que necesitan para mejorar su situación material y espiritual, como es el hecho de una alza general de salarios que les permita dar la lucha contra el capitalismo en mejores condiciones por el socialismo. De estas luchas, los revolucionarios deben conquistar las fuerzas, los hombres y mujeres de vanguardia que se vincularán con energía al noble propósito de construir el partido político del proletariado, dispositivo estratégico necesario para dirigir la insurrección que en Colombia destruirá el poder político, económico y militar de los explotadores. Lo más destacado de la semana. El proletariado necesita la Internacional Comunista, que es el tema central de hoy. En todas nuestras anteriores emisiones se ha venido hablando de la necesidad de construir el Partido del Proletariado para la Revolución en Colombia. En las actuales circunstancias en las que el proletariado mundial lucha contra todas las clases parásitas, expresándose claramente la contradicción principal y que mejor expresa la contradicción fundamental del capitalismo entre la producción cada vez más social y la apropiación cada vez más privada. Sí que se ve aún más urgente la necesidad de una organización internacional de la clase obrera. Y los obreros conscientes e intelectuales revolucionarios tenemos una gran responsabilidad en contribuir a su materialización. Hoy precisamente los compañeros Ricardo y José nos van a hablar sobre esta imperiosa necesidad de la construcción de la Internacional Comunista. Empezamos con el compañero Ricardo. Bueno, muy buenas noches para todos. Este tema que nos han pedido hoy que tratemos tiene varios aspectos de los cuales debemos partir. El primero que todo podríamos decir que es un tema algo del cual muchos de nosotros nos podemos sentir algo distantes. Incluso hablando antes de la internacional, cuando hablamos de la construcción de un partido. ¿Por qué construir un partido?
Ahora, si hablamos no de construir un partido aquí en Colombia o en cualquier país, sino hablar de una internacional comunista, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y cuál es la importancia que tiene eso? Lo primero que tenemos que plantear es que siempre, a partir de un aspecto esencial, y es el hecho de que la sociedad está dividida en clases. Esa no es la única división, pero eso es la división principal que hay a nivel social del mundo, de la sociedad, y es que estamos divididos en clases. Y una de esas clases, y la más importante y la fundamental bajo el sistema capitalista, es la clase obrera. Pero además de eso, el mismo desarrollo del sistema del sistema capitalista a su fase última, que es el imperialismo, ha colocado a la clase obrera como una clase a nivel mundial, como una única clase en todo el planeta, que ha roto absolutamente todas las fronteras, donde las condiciones principales, fundamentales de los obreros son las mismas en todo el planeta. Tenemos los mismos enemigos, tenemos los mismos intereses, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas condiciones. Y esa condición y esa característica hace que la lucha del movimiento obrero sea ante todo una lucha de carácter internacional, de carácter mundial, así la libremos en particular en los distintos países o en las distintas ciudades o en las distintas fábricas, donde sea, pero tiene un contenido profundamente internacional. De hecho, no solamente es una condición de la clase obrera, las políticas del gobierno y las directrices que trazan son orientaciones directas de los monopolios económicos y de la economía de cada país. No es ajena. La economía de un país simplemente es un eslabón de la cadena mundial del imperialismo. El enemigo de la clase obrera es mundial, y el triunfo del proletariado en un solo país tiene una relación muy importante, directa, respecto a la situación internacional. No se puede concebir la lucha de la clase obrera aislada en un país del resto de la clase obrera a nivel mundial. En los términos económicos es muy importante plantear que la economía de todo el sistema es una sola. El sistema capitalista, llevado a su máximo desarrollo, ha creado precisamente un sistema económico donde es como una inmensa fábrica, y eso nosotros lo comprendemos bien. Sin embargo, llama la atención que incluso algunos que se llaman comunistas y comunistas revolucionarios permanentemente se están quejando de que por qué en estos países como Colombia la economía es fundamentalmente de producción de materia prima o extractiva, como si eso fuera un problema particular que se pudiera mirar así, como si soñaran con un capitalismo donde todos los países pudieran llegar a ser potencias económicas. No, la economía del imperialismo es una sola, y eso es parte de la división mundial de esa forma de producción. Lo realmente importante en este aspecto es la forma como se produce, es la manera principalmente en la mayoría de países, de producción de forma capitalista. Eso es lo más importante y es el aspecto que nosotros tenemos que comprender, y si nosotros nos paramos en eso, entendemos la real importancia de por qué la condición de la clase obrera, de los proletarios, de los asalariados, es la misma en todos los países. No podemos empezar a dividir eso entonces de que es que una situación es la de los obreros en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, y otra es la situación de los obreros en los países dependientes. No, eso no es lo importante realmente. Ese es el primer aspecto. Entonces, la condición de la clase obrera es una sola a nivel internacional. Así, los problemas son los mismos. Por lo tanto, la necesidad de una dirección internacional es fundamental. Los comunistas no son, los comunistas, el movimiento comunista es parte del movimiento obrero, no es una cosa distinta, ajena, aparte, como si fuera por allá una cosa por fuera del movimiento obrero y de la clase obrera. No, es parte efectivamente del movimiento obrero. Y cuando los comunistas entienden eso, precisamente hay que comprender también que la obligación de los comunistas es
empujar ese avance de la lucha del proletariado, ¿sí? Y por ende, los comunistas, que son los que están con la obligación de construir esa dirección en cada país, deben comprender que esa dirección de la construcción de los partidos en cada país no puede darse ajena, aparte, independiente de la necesidad de construir una dirección internacional, que es en estos momentos incluso importantísima, fundamental, decisiva. De hecho, en la medida en que los comunistas hagan su trabajo y trabajen por construir esa internacional, va a ser más fácil construir los partidos en cada país. Eso es una necesidad y es decisiva para el avance de la revolución en cada parte. Por ende, hay que acoger con firmeza esa responsabilidad de que el proceso de construcción de esa dirección internacional del movimiento obrero es una responsabilidad no de otros, no es por allá de otros que están en otras partes, no, es una responsabilidad de nosotros. Nosotros directamente tenemos la responsabilidad de construir esa dirección internacional, una dirección internacional que tiene que darse alrededor de los principios del movimiento comunista, que los una en una única dirección y que eso potencie toda la lucha. Por lo tanto, insisto en que no es una dirección no es una necesidad en particular de los comunistas, sino del movimiento obrero mundial, que necesita esa dirección para avanzar por el camino de la revolución y no vivir condenados bajo la sombra del capitalismo y todo lo que ello representa. La clase obrera es la que necesita destruir el Estado actual, necesita destruir el Estado capitalista, barrerlo con la revolución, destruirlo completamente y levantar sobre sus cenizas un Estado basado en la alianza obrero-campesina y reabrir la senda de la construcción de su poder como clase de vanguardia y constructora del nuevo mundo. Pero para eso necesita esa dirección internacional. Esa condición se ha multiplicado en las actuales condiciones. Las actuales condiciones que tienen dos asuntos muy importantes. El primero, la crisis mundial del sistema capitalista, la crisis actual que viene desde el 2008 y ya se ha analizado de diversas maneras, incluso donde los mismos economistas burgueses y sus cuadros reconocen una profunda crisis, una crisis de la cual no han logrado salir, por el contrario, se están hundiendo cada vez más. Es una crisis del sistema por sus contradicciones y eso hace necesario inmediatamente que se construya una dirección internacional, porque la burguesía, el imperialismo y todos los reaccionarios lo que han empujado es un paquete de medidas en todos los órdenes para descargar las consecuencias de la crisis sobre la clase obrera y en general sobre todos los trabajadores. Es decir, están llevando al hambre, a la miseria, a toda la porquería que el sistema capitalista quiere llevar al mundo, a la sociedad, para echar encima de los trabajadores las consecuencias de su crisis. Y a eso se le suma, a esa crisis se le suma el problema de la pandemia, que sea creado o sea producto de lo que sea en un laboratorio. El hecho importante para lo que estamos hablando es que se están aprovechando para empujar de una manera acelerada, profunda, todas las medidas políticas reaccionarias contra los trabajadores. El sistema actual ha demostrado con las crisis hasta la saciedad su incapacidad para resolver cualquier problema importante y además frente a la pandemia ha remarcado con muerte, miseria y una completa incompetencia para enfrentarla, que es un sistema reaccionario caduco que necesita ser destruido. Pero eso no se va a destruir por sí solo, se necesita que la clase obrera pueda cumplir con esa misión y para eso necesita efectivamente esa dirección internacional. Esa crisis profunda del sistema capitalista que se ha descargado sobre los hombros de los trabajadores, incluso no deja ni siquiera contentos a los ricos, porque ellos se disputan entre sí como hienas todo lo que existe. Ellos no pueden resolver absolutamente nada y esas condiciones de la población se están acelerando. Los trabajadores en general y la clase obrera a la cabeza están enfrentando mundialmente, están
enfrentados mundialmente a la burguesía en todo el mundo. Es el proletariado el que está encabezando en sus diversas formas la lucha mundial contra la explotación y contra las medidas opresivas y represivas y asesinas del sistema capitalista. Y eso hace que exista una situación muy propicia. ¿Cuál es esa situación muy propicia? Que la contradicción principal en el mundo actualmente es la contradicción que enfrenta a los proletarios de todos los países contra la burguesía de todos los países. Y esa contradicción es la que representa y la que cristaliza de mejor manera la contradicción fundamental de todo el sistema capitalista, la que recorre el mundo del capital desde su comienzo hasta su fin. Los proletarios y burgueses están enfrentados en la arena mundial en estos momentos y eso hace que sea necesario, urgente, construir esa dirección internacional. Pero ¿qué tipo de internacional necesitamos nosotros? Porque efectivamente escuchamos que ya existen internacionales, que en estos momentos ya hay internacionales, incluso con el nombre hasta de internacionales socialistas, ¿sí? Pues no existen en estos momentos. Existen remedios de eso, existen caricaturas de eso. Por ahí incluso escuchamos pues la existencia de una tal internacional socialista que está compuesta con una amalgama de partidos, partidillos y organizaciones de todos los pelajes, encabezados por todo un movimiento de socialdemócratas, donde, como por ejemplo el de Colombia, la organización que está afiliada a esa internacional socialista es el Partido Liberal. Es decir, de ahí ya podemos mirar la catadura de ese esperpento que se hace llamar internacional socialista. No, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que necesita el movimiento obrero, ¿sí? Pero también existe otra, la que llaman la Cuarta Internacional, que dicen los trotskistas que es la continuación de la Tercera Internacional. Pues no, esa no es la internacional, y de hecho todos sabemos, y si estudiamos la historia nos damos cuenta de dónde surgió, cómo surgió y qué es lo que ha hecho a través de toda la historia de su existencia por allá desde 1938 más o menos, ¿sí? Donde ha sido realmente una colcha de retazos que se ha roto de manera permanente, donde se meten unos, se salen otros, y donde en lo fundamental tenemos que decir que no heredó absolutamente nada de la organización de la Tercera Internacional. La Tercera Internacional se desbarató, la Tercera Internacional sucumbió y hay que retomar ese proceso. Pero esa Cuarta Internacional no tiene absolutamente nada que ver con eso. Los trotskistas no han organizado ni han dirigido absolutamente ninguna lucha decisiva para el movimiento obrero en rumbo a la transformación social, hacia la transformación radical del sistema, y no lo pueden hacer porque ellos desconocen realmente la importancia y los logros de la revolución en la Unión Soviética, y mucho más la revolución en China y todo el proceso que se ha desarrollado a través de eso. Lo único que han hecho es renegar de eso, lo único que han hecho es denigrar de eso, y por eso esa internacional, esa mal llamada Cuarta Internacional, no puede ni podrá jamás representar al movimiento obrero, donde por cierto, además de eso, ellos siempre han dicho que el socialismo no podrá construirse si no se da en todo el mundo al mismo tiempo. Entonces ahí se quedarán sentados esperando a que se den esas condiciones, y mientras tanto haciendo politiquería, que es lo que siempre hacen con todas la derecha, con la izquierda. Ellos siempre se acomodan pues a las condiciones en que se va presentando, pero realmente no han hecho un trabajo serio, y la historia pues lo ha demostrado a través de todos esos años de existencia, que los pueden juzgar realmente no solamente por mis palabras, sino conociendo precisamente esa historia. Y en esa lucha por avanzar en la construcción de la internacional, pues también los que se quedaron en el camino como partidos llamados MLs, que todo eso se convirtió fue en un movimiento internacional que ha sucumbido ante todos los bombones de trapo que le da la burguesía y todos los acuerdos que han llegado a través de eso, y no han logrado pues efectivamente nada de eso. La lucha por la internacional comunista tiene su desarrollo particular. Ha sido una lucha tesonera donde lo que se puede reconocer en estos momentos como continuación de esa Tercera Internacional, lo más destacado es lo del movimiento revolucionario internacionalista, de lo cual
podremos hablar más adelante. Y claro, en el seno del movimiento marxista-leninista maoísta existe un proceso y existe una lucha actual por construir esa internacional. Es un movimiento marxista-leninista maoísta que ha avanzado fuertemente en ese sentido y que hay que continuar en ese terreno. Existen varios partidos y organizaciones en distintos países, en todos los continentes, que están haciendo ingentes esfuerzos por eso y hay que promoverlo, ¿sí? Hay que afrontar esa tarea con mucha seriedad y hay que agendarlos para su desarrollo a todas esas organizaciones. Nos están poniendo ese reto de hacer esa organización, hay que unirse y de manera perentoria. ¿Sobre la base de qué se puede decir que se puede construir una internacional en estos momentos, o por lo menos dar los primeros pasos? ¿Sí? Hay muchas ideas, cada organización puede tener su propia interpretación de lo que quisiera, de lo que idealmente pretendiera. Incluso la Unión Obrera Comunista y el periódico Revolución Obrera tienen su plan también específico de cómo avanzar en ello, ¿sí? Pero las condiciones objetivas están exigiendo unirse rápido, pronto, y hay que hacerle caso a esas condiciones. El movimiento obrero está pidiendo a gritos que los marxistas, leninistas, maoístas se unan pronto en ese proceso de unidad para dirigir su lucha. ¿Sobre la base de qué finalmente podemos decir eso? Primero, de reconocer que el marxismo, leninismo, maoísmo es la ciencia que dirige todo este trabajo. Segundo, que vivimos en la época del imperialismo, que es la fase superior y sobre todo, última del capitalismo mundial, que no existe absolutamente ninguna posibilidad de desarrollo progresista ni revolucionario en este sistema. Nada puede haber más allá de lo que tenemos actualmente, más que la lucha por la transformación radical de la sociedad, es decir, por el socialismo. Y en ese sentido nos unimos, nos tenemos que unir también en la idea de que lo vigente en estos momentos es la revolución proletaria mundial, nada menos que eso. Y que la guerra popular en sus diversas formas es el camino para conquistar ese poder. Entendiendo también y uniéndonos en torno a ¿qué? A que el revisionismo es el peligro principal para la unidad del movimiento comunista internacional, y por ende que necesitamos avanzar ya inmediatamente en construir una nueva internacional, en construir los partidos donde no los hay, en los países donde no los hay, y como paso inmediato avanzar hacia una conferencia de los marxistas, leninistas, maoístas en el mundo para planificar todo ese plan hacia la internacional. Unirse alrededor de estos fundamentos es la responsabilidad que debemos asumir los auténticos ML del mundo. Si no, estaremos haciendo un grave daño a la clase obrera y dejando al descubierto el más mezquino de los sectarismos. Hay que combatir ese sectarismo. Tenemos ideas por qué discutir, pero tenemos que poner por encima la necesidad que tiene la clase obrera de que los marxistas, leninistas, maoístas se unan alrededor de ese plan común. Gracias, compañero, es lo que quería decir al respecto. Gracias a usted, compañero Ricardo. Y a continuación, entonces, le damos paso al compañero José, que nos va a exponer sobre la situación actual del proceso de construcción de la Internacional Comunista. Buenas noches, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir unas ideas al respecto. Es una historia larga, ese proceso de unidad de los auténticos comunistas, que empieza justamente inmediatamente después de la derrota del proletariado en China. La derrota se presenta en 1976 y en 1980 se presenta la primera conferencia internacional de los marxistas leninistas. En esa época no se llamaban marxistas leninistas maoístas como ahora, pero eran los seguidores de lo que había enseñado la Revolución China. En 1984 se presenta una segunda conferencia que dio vida al movimiento revolucionario internacionalista, que se propuso, entre otras, marchar hacia la Internacional Comunista. Creó para ello la revista Un Mundo que Ganar, una revista internacionalista, y en base a una plataforma general
de donde determinaba las tareas, brega a hacer una primera evaluación de la experiencia histórica del movimiento comunista y de la construcción del socialismo, deslinda con las distintas corrientes oportunistas, con el cruchevismo que nosotros llamamos el mamertismo, con los MLs coxistas, es decir, como el mal llamado ahorita Partido Marxista-Leninista en Colombia, y sobre esa base permite un gran desarrollo del marxismo. Es decir, nuevamente retoma la bandera de la lucha por el comunismo que el imperialismo en general había enterrado y se propone desarrollar la revolución. Y en efecto, tiene un desarrollo poderoso, la guerra popular en el Perú, se prosigue la guerra popular en Filipinas, que aún continúa, la guerra popular en Turquía, y hay todo un esfuerzo por empujar la unidad de los comunistas en el mundo. Se critican los errores de los distintos partidos, incluso el partido de Filipinas, una desviación de derecha, se critica una posición liquidacionista en la India, y permite entonces que nuevamente se aprestigie el marxismo revolucionario y se fortalezca la organización de los comunistas en el mundo. Sin embargo, dentro de las cosas que hay que fueron muy positivas, se desarrolla la guerra popular en Nepal, se crea el Partido Comunista Maoísta de Nepal y se desarrolla una guerra popular. Sin embargo, el movimiento revolucionario internacionalista sufrió una bancarrota, a pesar de que tenía una gran perspectiva. ¿Qué pasó? Y nos toca decirlo con todas las letras. Se presentó, después de los golpes de la derrota sufrida por la revolución en el Perú, se potencia la lucha, la guerra popular en Nepal, y estando a puertas de conquistar el poder, es decir, en las puertas de Katmandú, el ejército popular, la dirección del partido, traiciona la lucha, hace un acuerdo de paz y entrega. Lo que hicieron las Farc es un remedo de lo que hicieron en Nepal. ¿Qué había pasado? Allí los dirigentes dicen: no, un país chiquitico, nosotros no podemos triunfar, o nos va a aplastar el imperialismo, porque no encontramos el respaldo internacional de la clase obrera. Todavía nuestro movimiento es muy débil a nivel mundial. Era una justificación que se convirtió en traición. Tenían que haber marchado sobre Katmandú y ya habían derrotado a Yanendra, al rey, y había que darle la patada a la burguesía y a los terratenientes, y les dio miedo. Echaron para atrás, traicionaron. Pero eso no fue producto de una cosa locata de unos dirigentes en un momento. Realmente en el seno del movimiento revolucionario internacionalista se había incubado el oportunismo. Todos los propósitos que tenía, a pesar del gran progreso que tuvo, e incluso de adoptar el marxismo-leninismo-maoísmo en 1993 como la teoría científica del proletariado, que hasta ahí fue muy brillante, y todo su proceso, se incubó en su seno el oportunismo, ideas extrañas al marxismo, como esas de que se necesitaba un camino especial, un pensamiento guía de la revolución en cada país, o una nueva síntesis, que sin esas cosas raras, que son contrarias al marxismo, no podía haber un triunfo de la revolución. Y de hecho surgió el pensamiento Gonzalo, el camino Prachanda, del traidor Prachanda, la nueva síntesis de Avakian, también revisionista, y otros asuntos. Las tareas de culminar la evaluación de la experiencia internacional de nuestro movimiento y de la construcción del socialismo no se hizo, se abandonó esa tarea. Igualmente no se emprendió la tarea de hacer una propuesta
o un programa internacional que pudiera darle vida a la Internacional Comunista, porque se impuso otra idea extraña. Se prefirió, en lugar de marchar a la nueva Internacional, se impuso la idea de hacer un movimiento de resistencia popular mundial. Es decir, no la Internacional de los Obreros, no la Internacional de la clase obrera, sino un frente con sectores de la pequeña burguesía, que estaban en una época muy de moda, empezando pues por el Foro de Sao Paulo. A la final, socialdemócratas y pequeño burgueses. Y entonces se abandonó esa otra tarea, con otro agravante. Entonces se impuso fue el conciliábulo y no la lucha teórica pública contra las desviaciones, contra los errores, que es la manera como una organización se construye. Es decir, no es debajo de las cobijas. No, los errores políticos de los partidos y la seriedad de todo partido se reconoce por su capacidad de autocriticarse y hacerlo públicamente, oportunamente y corrigiendo a tiempo. Así es como se forma el partido, así se forma la Internacional. Lo otro, las componendas y esos asuntos no le sirven al movimiento obrero. Por tanto, todo eso ya se había incubado. El revisionismo prachandista e incluso el revisionismo abaquianista, lo de la nueva síntesis de ese partido que en estas elecciones casualmente estuvo apoyando al asesino y masacrador Biden en contra de Trump, en lugar de organizar la lucha del movimiento obrero en Estados Unidos. ¿Qué pasó con la traición en Nepal? Pues obviamente se presenta una conmoción en nuestro movimiento, se presenta una situación de confusión, dispersión e impotencia. Todavía no había el movimiento obrero logrado salir de la crisis después de la derrota en China, y se presenta entonces otro golpe al movimiento obrero internacional, con esas condiciones. Pero en medio de esa lucha que libraron los comunistas contra la traición en Nepal, contra el revisionismo, contra el oportunismo y contra las posiciones conciliadoras, es decir, contra el centrismo, la gente que se quedó a mitad de camino entre hay que aceptar pues que de todas maneras hay vueltas y hay giros y hay táctica, y no llamar a la traición por su nombre, condujo a que el MRI colapsara, cayera en bancarrota y se destruyera, se autodestruyera. Esa lucha contra esas posiciones fue librada por comunistas de distintos países. Luchando por la Internacional, que son documentos de mucha importancia porque dan cuenta de la seriedad con que esta organización ha tomado esa tarea, esa responsabilidad con el movimiento obrero internacional. Producto de esa lucha, entonces, quedó claro que era el revisionismo, que era una traición, quiénes son realmente los marxistas, leninistas, maoístas, y empezó el reagrupamiento precisamente al calor de esa lucha contra la traición y contra el revisionismo. Y nuevamente en el 2019 y 2020 se ha planteado desde el 2019 la necesidad de marchar hacia una conferencia internacional mexicana, a una nueva comunicación de los marxistas-leninistas de los partidos. Y esto se ha realizado en varios momentos. Ha habido varias reuniones en enero de este año, en una reunión humanitaria. Ha habido otros compañeros que se han reunido también. Han aparecido declaraciones conjuntas de distintos partidos, declaraciones internacionales, sobre todo para el 1 de mayo, y ahorita, recientemente, para el bicentenario de Federico Antes. Sin embargo, se presentan por lo menos dos declaraciones que son muy importantes y muy representativas, que manifiestan ambas la necesidad de la unidad. Hasta ahí el asunto es correcto, pero se necesita
Estamos tratando de mejorar y de hacer lo mejor posible por la transmisión. Ustedes entenderán que nos toca trabajar con algunas condiciones difíciles. Les pedimos que nos entiendan, les presentamos excusas por las fallas, pero creemos que las intervenciones, según vemos, se están escuchando bien. Lo importante en estos momentos es el contenido. No quiero decir con esto que la parte técnica y todo eso pues no sea importante. Claro, vamos mejorando en eso, pero pongámosle atención sobre todo al contenido, que es lo fundamental de esto. Nos interesa sobre todo la política y los llamo a eso, pues a que nos entiendan un poquito y sigamos adelante con el programa, que según entiendo por algunos comentarios se está escuchando en su contenido fundamental bien. Listo. Entonces decía que se han presentado declaraciones y hay un llamado a la unidad en ellos. Eso es muy positivo, además porque las declaraciones, y cualquiera puede juzgar, las declaraciones del 1 de mayo sobre todo, tienen una gran y gigantesca diferencia con el resto de las declaraciones de los trotskistas, de los mamertos, de toda esa otra gente que se dice, que se hace llamar comunista, pero que no es comunista. Se plantean entonces las tareas para el proletariado revolucionario, se plantean las banderas de la clase obrera a nivel mundial, pero hay que ir más allá. No basta con las declaraciones de unidad, sino hay que disponerse a luchar por ella. Y lo primero que hay que hacer, hay que deponer todo espíritu sectario, como decía Ricardo anteriormente, pero además de eso, y sobre todo, se necesita proponer una base ideológica común, un programa de lucha común y unas tareas comunes para los comunistas del mundo. En ese sentido, la Unión Obrera Comunista, hay que decirlo también con todas las palabras, ha hecho un esfuerzo gigantesco. Tiene una propuesta de formulación de una línea general para la unidad del movimiento comunista internacional. Fue publicada en el 2016 y ese es un programa común donde deslinda con todas las matizaciones y las corrientes extrañas y contrarias y enemigas del marxismo revolucionario y plantea las tareas correctas del proletariado internacional. Listo. No es posible ahorita, por las divergencias que existen en el movimiento comunista internacional, en el seno de los marxistas, leninistas, maoístas, no es posible la unidad en torno a esa propuesta de formulación. Pero se puede formular y hacer un acuerdo general en torno a las cuestiones que son fundamentales, de principios, y que las mencionó ya Ricardo, que no voy a referirme a ellas porque son las correctas y es la base más firme que permite entonces la unidad general de los comunistas, que les posibilita tener un programa común inmediato, incluso unas tareas comunes y compromisos comunes para empujar la lucha mundial de la clase obrera, no en cada país exclusivamente, y ahorita es posible hacerlo, incluso por la situación creada por la pandemia, que nos damos cuenta, son los mismos problemas de todos los trabajadores, y no solamente de los trabajadores, pues de los proletarios, sino de los campesinos también. En estos días recientemente manifestaciones, no solo la huelga general de los obreros en la India, sino los cientos de miles de campesinos en la India bloqueando vías con la intención de tomarse Delhi, y paralelamente con eso los bloqueos también en Perú por las mismas condiciones, con las mismas reivindicaciones. Por no hablar, eso solamente hablando del aliado principal pues de la clase obrera, pero la situación de la clase obrera es la misma. Los despidos masivos, la rebaja de los salarios, la prolongación de la jornada, la situación de los migrantes, es decir,
toda la crisis social ahorita es posible y necesario enfrentarla de manera conjunta por la clase obrera a nivel internacional. E incluso el programa o la acción pues de los trabajadores y de los trabajadores del mundo, de los obreros y los campesinos y los demás sectores populares contra la destrucción del planeta es un problema que no lo resuelven los ecologistas por sí mismos, es un problema que lo tiene que resolver la revolución proletaria mundial. Son los asuntos que están al orden del día y en las condiciones actuales es urgente, como decía Ricardo, esa internacional comunista. Porque está la revolución proletaria mundial al orden del día. Esta se está dando nada más. Se presenta no solamente la crisis económica, la crisis social, la crisis ambiental, incluso se presenta una crisis científica y además de eso está acompañado de crisis políticas en muchos países. No hemos visto Guatemala, Perú. Es decir, en donde no está la dimensión de problemas, en todas partes del mundo. Y por tanto, se requiere de esa urgente. Y hay que marchar hacia allá, que le permitirá al proletariado, puede que no el triunfo en todo el mundo, pero sí por lo menos en un grupo de países. Y esa es la urgencia que existe. Eso es lo que yo tendría que decir de esto. Hay pasos importantes, hay pasos buenos, pero hay que aligerar ese camino. Yo sí quisiera, qué pena pues que me le meta ahí un momentico, pero yo sí quisiera destacar un tema importante. Si se escucha bien, si no se escucha bien, entonces nos van avisando ahí, porque queremos pues hacerlo lo mejor posible. Pero yo creo que hay que diferenciar una cosa, es decir, la clase obrera necesita de la unidad en una internacional, en una dirección internacional. Y la clase obrera está poniendo todo de su parte para hacerlo. La clase obrera está luchando, la clase obrera está empujando, la clase obrera no se está dejando llevar a una destrucción como clase, no se está degenerando, no se está dejando degenerar por las medidas económicas y políticas de los estados en estos momentos. No, la clase obrera está luchando. ¿Quiénes son los responsables de conquistar, de concretar esa unidad? Son los comunistas, y exactamente son los marxistas, leninistas, maoístas. Pero ¿qué es lo que en mi concepto está influyendo? Y creo pues que en eso coincidimos con el compañero, es que hay un profundo problema de sectarismo, ¿sí?, y de incomprensión real de la importancia de la construcción de esa organización, ¿sí? No puedo dejar de conmoverme con el último hecho, uno reciente, que fue lo de los 200 años de Engels, ¿sí? Es decir, ¿cómo es posible que frente a un acontecimiento de esos, en el cual hay una base de unidad profunda entre los comunistas, no sean capaces o no seamos capaces de luchar por un solo pronunciamiento, por una declaración de todo el movimiento comunista? ¿Sí? No, y no se pudo, efectivamente, no se logró, ¿sí? De hecho, yo tengo que decir efectivamente que un pronunciamiento que salió, firmado por organizaciones de Europa, de América, no fue conocido por todas las organizaciones políticas marxistas, leninistas, maoístas del mundo. Es decir, ellos lo hicieron aparte, no la propusieron, no, incluso es un documento que se debe proponer públicamente. Públicamente, eso no es una propiedad privada de los comunistas, es que los comunistas son parte del movimiento obrero, no son una cosa ajena, no son una cosa aparte. Y con ese concepto sectario que además de eso se manifiesta en el hecho de que no les preocupa darle cuentas al movimiento obrero de sus problemas, de sus discusiones, de sus debates, también refleja un problema de sectarismo.
Y lo vivió el MRI. Lo vivió el MRI precisamente porque ellos siempre consideraban eso de esa manera. Es decir, los problemas del movimiento obrero, dejarlos ajenos, dejarlos allá para ellos. Y entonces no, hay que romper con esa idea, hay que romper con esa idea pequeño burguesa, porque es una idea pequeño burguesa, de que la política es para los políticos, ¿sí? Y la lucha estomacal es para los obreros. No, la política hay que llevársela al movimiento obrero, hay que proponerle, hay que llevarlos, porque es la única manera de elevar a los trabajadores, de elevar al proletariado al nivel de conciencia de los comunistas, ¿sí? Entonces, ese asunto del sectarismo es una cosa perniciosa y es un obstáculo grande para la construcción de ese internacional. Creo que las organizaciones políticas en todo el mundo deben cuestionarse profundamente eso, ¿sí? Y de considerar y de aceptar efectivamente que existen divergencias en el seno del movimiento comunista internacional. Claro que tiene que haberlas, ¿sí? Pero no se puede condenar como trotskista, como revisionista, como mamerto, como organización de izquierda simplemente porque hay divergencias. No, hay que luchar por eso y hay que debatirlas, pero hay que unirse en la necesidad importante que está exigiendo el movimiento obrero. El movimiento obrero necesita urgentemente la unidad. Sí. Creo que me faltó mencionar un asunto que es de mucha importancia. Ricardo lo había mencionado, pero quiero hacer énfasis en esto. De hecho, creo que para la inmensa mayoría de los trabajadores en Colombia, de los obreros en Colombia, no saben que existen varias organizaciones marxistas, leninistas, maoístas en Colombia que dicen representarla. Incluso hay una de esas organizaciones que se llama Partido Comunista de Colombia Maoísta Fracción Roja. Con absoluta seguridad. Creo que incluso la mayoría de los compañeros que están escuchando, están participando en el programa, ni siquiera sabían de eso. Porque los compañeros corrijan esos defectos, si apelando pues a su conciencia comunista,
¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Por favor. Estamos bregando a restablecer el sonido. No, qué pena con ustedes, pero sí, como dice un compañero ahí en el chat, nos toca meternos la mano al drill para mejorar los equipos. No, ya para terminar este asunto, decía pues de que existe incluso un partido, una organización que se llama Partido Comunista Maoísta de Colombia, Fracción Roja. Y ni siquiera los obreros revolucionarios conocemos qué plantean, cuál es su programa, cuál es su táctica, qué se proponen hacer, no nada. Eso es secreto por allá para los miembros de esa secta. Hay que deponer ese espíritu, eso no es de la clase obrera. El movimiento obrero no tiene las organizaciones que hablan del comunismo, que hablan por la clase obrera, le tienen que hablar a su clase. Si no hablan siquiera con su clase, están completamente perdidos, son una secta. Eso hay que deponerlo, ese espíritu sectario hay que deponerlo, porque las discusiones se tienen que hacer. Ese es un proceso que es el proceso de la construcción del partido en el país, como el proceso de la construcción de la internacional, van unidos, son un solo proceso, es el proceso de la organización de la revolución proletaria mundial, es un único proceso mundial. Por consiguiente, lo que pase en cada país influye, y lo que hagan los comunistas en cada país va a repercutir en lo internacional y viceversa. En la medida en que se avance en la construcción de la internacional, eso va a permitir incluso resolver las divergencias que existen entre los comunistas, entre los distintos grupos y organizaciones comunistas en cada país. Y es así como hay que pensar el problema. Y esa es una responsabilidad de todos. En el chat se presenta una discusión entre alguien defensor de Hoxha y hay que dejar en claro pues el asunto. Evidentemente Hoxha terció al principio junto con Mao denunciando el revisionismo khrushchevista, la derrota del proletariado en Rusia, y después reculó, y después de que murió Mao, entonces terminó criticando a Mao.
Hay argumentos pues baratos ahí de que entonces porque en China se recibió y Mao recibió a Nixon, presidente de los Estados Unidos, o incluso otros que pueden decir porque China hizo acuerdos con el régimen de Pinochet, asuntos que incluso fueron criticados por los mismos marxistas-leninistas maoístas. Pero una cosa es el Estado chino, era el Estado chino en los 70, en medio de la revolución cultural, en medio de la lucha de quién vencerá a quién, es decir, la parte de la burguesía que estaba montada en el Estado y los revolucionarios peleando contra la burguesía que estaba incrustada no solamente en el Estado, sino en el mismo seno del partido. Para los comunistas era claro el asunto, y fueron los comunistas, los marxistas, leninistas, maoístas, los primeros en criticar la política internacional del Estado chino. Condenaron incluso los acuerdos que hizo y avalados por el partido chino en contra del proletariado en Chile. Por ejemplo, la historia habla por sí misma. No pueden cualquier joxista salir con argumentos baratos a criticar un asunto, y no se trata incluso de lo que hayan hecho las personas. El marxismo, leninismo, maoísmo es la ciencia de la revolución, no porque lo dijera Mao, sino por lo que enseñó la experiencia de la clase obrera en la construcción del socialismo. No puede avanzarse al socialismo sin desarrollar la revolución cultural, sin las revoluciones culturales. Es decir, hay que cambiar, y es una revolución dentro de la revolución, es una revolución dentro de la dictadura del proletariado, precisamente para destronar a la burguesía que sigue existiendo. Y que simplemente no se puede decir, como decía Hoxha, no, ya no existe la burguesía y listo. ¿Y en qué terminó Albania? ¿Y en qué terminaron todos los coxistas? ¿Cuáles son los coxistas revolucionarios ahorita en el mundo? Los amigos de Correa en Ecuador, los socialdemócratas de aquí, que incluso metidos con el narcotráfico y todo. ¿Cuáles son los marxistas, leninistas, los coxistas revolucionarios en el mundo? No existen. Todos son reformistas. Terminaron socialdemócratas. Ese es un hecho histórico, concreto y exacto. Si se abandona el camino de la revolución cultural proletaria, que fue lo que enseñó, no porque lo haya dicho Mao, fue lo que enseñó la experiencia del movimiento obrero, cómo impedir la restauración del capitalismo, o cómo impedir la restauración del capitalismo en la sociedad socialista, lo enseñó el proletariado chino. Obviamente el proletariado chino también se equivocó y hace parte de la racionalización de la experiencia que han hecho los propios comunistas de eso. Y el asunto fundamental que han llegado, o por lo menos lo que ha dicho la Unión Obrera Comunista, es que se abandonó el camino de la Comuna de París. Y si alguien va y mira todo lo que fue la revolución cultural, todo tendía, incluso dentro de todas las obras que se estudiaron durante el periodo de los 10 años de la revolución cultural, fue volver a la comuna, volver al camino de la comuna, aprender de la comuna para avanzar al comunismo. Los hechos son históricos y hay que recordarlos como son. Aquí no valen argumentos pues de sacaos como el mago que saca el conejo del sombrero. No, los hechos son históricos y hay que juzgarlos tal cual son. Eso era lo que yo tenía para decir. Nuevamente disculpas, compañeros, por las interrupciones, pero sí, de una vez vale la cuña del compañero que dijo: nos tenemos que meter la mano al drill para mejorar en los equipos. Bien, compañero José, gracias pues. Bueno, ya pues como la audiencia escuchó los planteamientos de los compañeros Ricardo y José, vemos claramente que ya lo que nos corresponde hacer de aquí en adelante, ¿qué es? Ya hay unos avances, no partimos de cero,
la Unión Obrera Comunista por lo menos tiene ya. Marxistas-leninistas como maoístas, es fortalecer ya un órgano que también existe a nivel internacional, compuesto por partidos de diferentes países como Francia, Italia, la India, entre otros, que es la revista Maoist Road o Camino Maoísta, en donde las organizaciones pues, deben enviar sus aportes teóricos, precisamente para combatir toda esa situación pues todavía que hay de contradicciones internas entre los diferentes partidos. Otro aspecto que ya se ha venido también adelantando son pues, seguir participando en las reuniones internacionales para contribuir al buen desarrollo y como parte de la preparación de la gran conferencia internacional unificada de los marxistas-leninistas maoístas. Realizar la labor permanente de elevar la conciencia del movimiento obrero a nivel mundial es algo que también nos tiene que preocupar sobremanera a todas las organizaciones marxistas-leninistas maoístas en los diferentes países. Y por último, todas las organizaciones pues, que estemos realmente por la construcción de esa internacional comunista, es acometer con disciplina las tareas que se orienten desde allí, de estas reuniones internacionales que están adelantando, como preparación pues a la gran conferencia internacional. Entonces esos son pues como los principales puntos sobre el qué hacer en estos momentos. Una cuñita ahí aprovechando el comentario de Carlos Engels, que fue precisamente el que nos dijo que había que empezar a reunir. Muy buena la iniciativa de él. Nos está pidiendo cuenta para mandar un aporte económico. Maravilloso eso. La cuenta aparece en la página de Revolución Obrera. Cuando ustedes ingresan ahí al portal de Revolución Obrera, aparece un enlace que dice apóyenos, su contribución es decisiva. Ahí donde dicen apóyenos, ingresan ahí y ahí encuentran los datos de cómo hacer llegar sus aportes. Seguimos entonces con el desarrollo del programa, con la parte de los recomendados. Bueno, existe un documento fundamental que se llama Propuesta de formulación de una línea general para la unidad del movimiento comunista internacional. Lo encuentran en la página de Revolución Obrera. Es del 2016. Hay otro artículo que es muy importante, que se llama Por una conferencia internacional unificada o conjunta de los marxistas-leninistas maoístas adelante, también en el portal de Revolución Obrera. Es de diciembre del 2019. Está también publicada en el portal de Revolución Obrera la resolución de la reunión internacional realizada en Italia en enero de este año. Está además de eso las declaraciones internacionales conjuntas del 1 de mayo, tanto del 2019 como del 2020, y
está un artículo que es muy importante, que se llama Obligaciones de los comunistas ante la situación creada por la crisis mundial. Es a propósito de las declaraciones del 1 de mayo de este año, es del 18 de mayo del 2020, lo encuentran en Revolución Obrera también. Todos estos documentos los pueden acceder, ya están en el canal también de Telegram. Entonces perfectamente pueden acceder de conjunto pues a esos documentos. Si les da pereza ingresar a la página, los encuentran pues allí también. Bueno, amigos, todos quienes estuvieron hoy pues conectados acá al programa, de todas maneras sí les pido pues disculpas por algunas fallas técnicas, pero como les he dicho en los diferentes programas, pues la cuña que les he metido, nosotros nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos y en las masas. Por eso agradecemos los aportes pues que nos hagan a través, como ya se mencionó hoy, a través de la prensa obrera, el Revolución Obrera, de la Unión Obrera Comunista. Y no olviden pues enviarnos sus comentarios, opiniones, sugerencias y críticas, ojalá pues constructivas, porque es que necesitamos es precisamente mejorar, no críticas pues destructivas, sino todo que sea constructivo para así poder hacer un programa que llegue en una mejor forma para toda la audiencia pues que lo merece. Y no siendo más por hoy, buenas noches para todos. Los esperamos entonces aquí en nuestras audiciones. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Síganos criticando de buena o de mala manera, pero síganos criticando, que nosotros aprendemos de Mao a tomar las cosas buenas y las otras las dejamos de ladito. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz noche y estamos pendientes de todos sus aportes. Muchas gracias por su paciencia.